Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Belén, soy Baby Planner. Si no conocéis de qué se trata, Baby Planner es un servicio de asesoramiento y acompañamiento a la mujer embarazada en todo lo que es la preparación para la llegada del bebé. ¿Sí? Trabajamos todos los aspectos clave que tiene que hacer una mujer para prepararse para el nacimiento de ese bebé. A través de la web tubabyplanner.com me van haciendo consultas que voy respondiendo cuando puedo con estos vídeos o mismo a través de la web. Hoy nos preguntaban, ¿bañera con patas o no? A ver, como siempre os digo, todo lo que vayamos a comprar en función a nuestro bebé lo tenemos que analizar desde nuestro propio punto de vista, desde nuestra casa, desde nuestros tiempos, desde nuestros espacios, desde nuestro cuerpo, porque físicamente una mamá u otra cambia tanto que las posiciones que va a adoptar para determinados productos van a cambiar muchísimo. Entonces es importante siempre personalizar cada una de esas necesidades. Pero para responder un poco a la pregunta, para ser un poco clara en respecto a esto, bañera con pata sí, bañera con pata no, voy a dar una cierta cantidad de supuestos en los que o no es la mejor opción o es una opción muy válida. ¿Sí? Lo primero que nada es el tema del espacio, fundamental. Tener una bañera con patas significa tener una estructura, además de la bañera, que nos va a ocupar un cierto espacio. Tener que plegarla y desplegarla cada vez que bañamos a ese bebé. Y eso necesita de un cierto espacio para tenerla guardada. ¿Qué es importante? Que esa bañera no entorpezca. Si el hecho de tener una bañera con patas va a ser que entorpezca el día a día en ese baño o en esa habitación, dependiendo de dónde la guardemos, no va a ser lo mejor para esa mamá, para esa familia, ¿sí? Entonces, en el primer descartado es si no tenemos suficiente espacio en el baño como para tener esa estructura plegada o desplegada, como queráis, bien acomodada y que no entorpezca. No sé, una mamá que tuve una vez tenía dos baños muy grandes, uno de ellos puso la bañera, la dejó armada y entonces no molestaba para nada en su día a día porque usaba el otro. Pues en ese caso no hay ningún problema. Ahora, si tienes un solo baño, si ese baño es más bien pequeño o no tiene un lugar apropiado para guardarla, pues descarta esta idea. Supuesto número 2, que tengamos espacio suficiente para guardarla, que el tema del espacio no sea un problema. Ahora bien, ¿sigue conviniendo o no conviene? Tenemos que saber que la bañera con patas son estructuras más bien pequeñas, que la bañera que colocamos por encima de las patas no nos va a durar mucho tiempo, ¿sí? Yo misma con mi segundo peque tuve una bañera con patas que la usó hasta antes de cumplir los 4 meses, o sea, con 3 meses y poco. Por tamaño era una bañera bastante pequeña, se supone que dura hasta los 6 meses, pero realmente depende mucho del bebé y termina siendo incómoda para ellos. Además, en el mejor de los casos y en el caso en el que ese bebé la pueda usar durante más tiempo, tenemos que saber que a partir de los 3-4 meses el bebé empieza a jugar mucho en el agua. ¿Esto qué significa? Que va a empezar a chapotear y el hecho de tener la bañera por fuera de nuestra propia bañera hace que el baño quede, bueno, de aquella manera. Todo salpicado, lleno de agua, entonces a priori, en el mejor de los casos, aunque por capacidad ese bebé sí que entre, al poco vamos a querer por ahí cambiarnos de situación y poder poner la bañera dentro de nuestra propia bañera de manera de contener ese agua que salpica. Entonces, si tenemos suficiente espacio y esto no es un problema, analizarlo también en cuanto al tiempo que vamos a utilizar esa bañera con patas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Por otro lado, la bañera con patas es evidentemente mucho más cómoda para las mamás, en el sentido de que no hay que incorporar, no hay que sentarse, no hay que encorvar todo el cuerpo para poder bañar al bebé.
Ahora bien, en general, en la mayoría de los casos, las bañeras con patas no vienen con la estructura como para que el bebé quede solo sentadito o acostadito dentro de la bañera. Entonces, si no tenemos esa estructura, al bebé hay que sostenerlo. Como hay que sostener al bebé con un brazo y bañarlo con el otro, o aunque seamos dos personas, el hecho de poder estar de pie haciendo ese trabajo, obviamente es mucho más cómodo, ¿sí? Que si tuviéramos que irnos, que incorporarnos completamente para adelante. Ahora bien, si lo que tenemos nosotros es una bañera sin patas, si escogemos una bañera sin patas, que tenga esa estructura que sostiene al bebé y no tenemos que sostenerlo con el brazo, realmente no es tan incómodo bañarlo en la propia bañera. Si nos sentamos en un banquito al lado de la bañera y con los dos brazos podemos jugar, podemos bañarlo y demás, entonces en ese caso no va a ser incómodo y no tenemos que estar incorporados hacia adelante, ¿sí? Ni agachados ni en cuclillas, ¿sí? Entonces, analizarlo un poco desde varias perspectivas, desde si tenemos espacio, de cuánto tiempo vamos a utilizarlo y realmente si vale la pena tener todo ese trasto, por decirlo de alguna manera, para tan solo unos meses. Las bañeras que van incorporadas en nuestra propia bañera, sobre todo las que tienen estructuras, realmente las vamos a utilizar por más tiempo porque van a cubrir diferentes posiciones del bebé de acuerdo a su crecimiento, ¿sí? Lo dicho, es más cómodo tener una bañera con patas, pero también tiene sus desventajas y también hay que analizarlas. Dentro de la bañera sin patas hay cantidad de opciones, ¿sí? Hay muchas más opciones que las que vienen con estructura. Entonces, cuando cumplimos uno de estos supuestos en donde no es la mejor idea utilizar una bañera con patas, tenemos mucho por escoger, ¿sí? Las bañeras, como les digo yo, que son las bañeras más grandes, que tienen una estructura en donde el bebé puede ir al principio acostadito y seguro, que no se va a resbalar, bien sostenido, y luego cuando crecen un poco puede ir más sentado. Esas son las estructuras más grandes, pueden ir guardadas en la misma bañera o paraditas a un costado mientras que no las estamos usando, pero también hay muchos tipos de bañeras que nos compensan otro tipo de situaciones, por ejemplo, para las que tienen muy poco espacio. La bañera que es plegable, ¿sí? Hay unas bañeras que son de una silicona las paredes son de una silicona que se va encajando una con otra, que se va como plegando. Esas bañeras son súper útiles para las que tienen pocos espacios porque quedan realmente muy finitas. Y luego están las bañeras que son hinchables, que son ideales cuando nos vamos de viaje, cuando no sé, queremos por alguna circunstancia bañar al bebé fuera de casa, para lo que es el día a día, para tener en casa no es la mejor opción, porque realmente no es cómodo el hecho de estar hinchando y deshinchando la bañera, pero sí para bañarlo fuera de casa, es ideal, ¿sí? Porque se hace muy pequeñito, es un paquetito que luego se hincha al momento y se puede cargar como una bañera y listo. Cierto que no tiene ningún tipo de estructura por dentro, entonces hay siempre que sostener al bebé. No son las más cómodas a la hora de bañar, pero sí la mejor manera de llevar la bañera fuera de casa. Luego están las que son tipo cubo, que esas tienen también una fecha de caducidad, porque a medida que el bebé va creciendo un poco más, se va haciendo más complicado, pero bueno, siempre, como os digo, pensar la bañera como cualquier otro producto, pensarlo en función a nuestra propia utilidad, ¿sí? Respondiendo claro a tu pregunta, patas sí, patas no, realmente depende muchísimo de cómo es la situación de tu baño. Pero si es que tienes espacio, como me comentabas, si esto es el problema, es el tema del espacio, no es un problema, plantéatela para los primeros meses. Plantéatela sabiendo que no te va a durar mucho, que va a durar para a lo sumo los primeros 6 meses, y si te vale la pena comprar una con patas para los primeros meses y luego tener que cambiarlas, ¿sí?
Bueno, hasta aquí hoy. Seguid preguntando a través de la web tubabyplanner.com. En el apartado Pregúntame encontraréis otras preguntas de mamá, encontraréis más vídeos y podréis hacer la consulta que queráis. Gracias y hasta luego.